Antes de comenzar esta historia, quiero proponerte un reto. Si en los primeros segundos te atrapa, te suscribes al canal y activas la campanita. Pero ten cuidado, porque esta podría ser la historia más impactante que verás hoy. ¿Listo? Pues vamos allá. Era una noche lluviosa en un pequeño barrio olvidado por el tiempo, donde las calles estaban llenas de charcos y las luces parpadeaban como si también estuvieran cansadas de luchar. Allí vivía Luna, una joven de apenas 22 años, delgada, con ojos grandes y profundos como el universo. Su ropa era sencilla, pero sus sueños eran inmensos. Desde niña, Luna había tenido un don que pocos conocían, una voz capaz de estremecer el alma. Cantaba por las noches en su pequeño cuarto, mientras lavaba los platos o ayudaba a su abuela enferma. Nadie sabía que detrás de esa fachada de pobreza existía una joya escondida, una voz mágica, dulce, suave como el terciopelo, con el poder de hacer llorar a quien la escuchara. Pero no había micrófonos ni escenarios, solo ella, la lluvia y su voz. Una noche, mientras cantaba una canción inventada por ella misma, cerró los ojos y dijo al cielo: «Si alguien allá afuera puede escucharme, por favor dame una oportunidad». Lo que Luna no sabía es que el universo ya estaba conspirando a su favor. A muchos kilómetros de allí, en una colina lejana, se encontraba una de las mansiones más imponentes de todo el país. Allí vivía Leonardo del Valle, un hombre de negocios frío, calculador y tremendamente rico. Su sola presencia imponía respeto. Nunca sonreía, nunca se enamoró. Nadie lo había visto llorar jamás. Era como una estatua de mármol, perfecto por fuera, vacío por dentro. Leonardo necesitaba contratar nuevo personal para su mansión, y por azares del destino, una agencia le envió el currículum de Luna. Joven, responsable, trabajadora, sin experiencia previa, vive con su abuela. Era un perfil simple, sin nada especial, pero algo, una corazonada extraña, lo hizo aceptar. Luna, con los ojos brillando de esperanza, llegó a la mansión sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa misma noche, mientras Leonardo trabajaba en su despacho revisando documentos, escuchó algo, un susurro que flotaba en el aire. Se quedó completamente quieto. No era el viento, no era la radio, era una voz como jamás había escuchado en su vida. Se levantó sin pensarlo, como hipnotizado, y comenzó a seguir aquel canto que parecía sacado de otro mundo. La voz lo guiaba por los pasillos de la mansión, como si fuera un hechizo, y ahí, al fondo del corredor, cerca de la cocina, la vio. Ella, cantando bajito mientras limpiaba, sin saber que estaba siendo observada. Leonardo no supo qué decir. Su corazón, que llevaba años en silencio, comenzó a latir con fuerza. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando todo cambió. Leonardo del Valle se quedó de pie, inmóvil, oculto entre las sombras del pasillo, observando a Luna con una mezcla de asombro y desconcierto. Aquella muchacha, vestida con un sencillo uniforme, de cabello recogido y rostro limpio, no sabía que estaba siendo testigo de algo extraordinario. Su voz llenaba el aire como si las paredes mismas de la mansión se abrieran para escucharla. No cantaba fuerte, no buscaba llamar la atención. Era simplemente ella, siendo real, siendo mágica. Leonardo apretó los dientes. No entendía qué estaba sintiendo. Su pecho se agitaba, su respiración se volvía irregular y una punzada extraña se le clavó justo donde creía tener el corazón. «¿Quién demonios es esta mujer?», se preguntó, sintiendo una incomodidad que no era normal en él. Volvió a su despacho sin decir palabra. Se sentó frente a sus papeles, pero ya no podía concentrarse. El eco de aquella voz seguía allí, revoloteando por su mente como una mariposa imposible de atrapar. Esa noche no durmió. Cerraba los ojos y la escuchaba. Y cada vez que lo hacía, sentía que algo dentro de él se rompía o se reconstruía, no lo sabía. Al día siguiente la mandó llamar. «¿Tu nombre?»,
preguntó con frialdad, sentado tras su gran escritorio de caoba. Luna, señor, respondió ella con respeto, bajando la mirada. ¿Desde cuándo cantas? Ella lo miró sorprendida, nerviosa. ¿Perdón? Dije. ¿Desde cuándo cantas? Desde niña, señor, pero solo cuando estoy sola. No suelo hacerlo frente a nadie, respondió ruborizándose, sintiéndose avergonzada. Tu voz es diferente, dijo él cruzando los brazos. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a la música? Luna se quedó en silencio. En su corazón siempre había vivido ese sueño, pero nunca se atrevió a pronunciarlo en voz alta. ¿Cómo decir que soñaba con escenarios cuando apenas tenía para comer? Sí, señor, pero es imposible. Leonardo la observó fijamente. En sus ojos había algo que no había visto en años: humildad y verdad. No hay nada imposible cuando el talento es real, murmuró. Ese día, por alguna razón que ni él mismo entendía, Leonardo tomó una decisión completamente fuera de su carácter. Mandó instalar un pequeño estudio en una habitación de la mansión. Le dio a Luna el permiso para usarlo cuando quisiera. Contrató discretamente a un productor de confianza para que la escuchara, pero no le dijo nada a ella aún. Quería observarla primero, quería escucharla otra vez. Y así lo hizo. Cada noche, desde su oficina, apagaba las luces y se quedaba quieto, solo para esperar el momento en que Luna comenzaba a cantar mientras hacía las tareas más simples. Para ella, cantar era como respirar. No lo hacía para impresionar, lo hacía porque lo necesitaba, porque esa era su manera de sobrevivir. Y cada noche, Leonardo sentía que su mundo, tan gris y ordenado, comenzaba a tambalearse. ¿Qué tenía esa voz que lo hacía olvidar sus negocios? ¿Qué tenía esa joven que lo desarmaba con cada nota? El problema es que él no sabía amar, no sabía cómo expresar lo que sentía, y mucho menos entendía lo que estaba empezando a pasarle. Es solo una empleada, se repetía, pero su corazón ya no le creía. Y en el fondo, muy en el fondo, empezaba a desear oír esa voz para siempre. Los días pasaban, y Luna se iba acostumbrando poco a poco a la vida en aquella enorme mansión. Aunque le costaba entender cómo alguien podía vivir rodeado de tantas cosas sin una pizca de calidez, ella hacía su trabajo con amor, con humildad, y a escondidas seguía cantando. Era su refugio. Lo hacía mientras limpiaba, mientras arreglaba flores, mientras cocinaba, y sin saberlo, cada nota que salía de su garganta era una caricia directa al alma de un hombre que creía no tenerla. Leonardo, desde su oficina, comenzó a vivir por esos momentos. Empezaba a llegar más temprano, solo para tener tiempo de sentarse en silencio y esperar. Cada vez que la escuchaba cantar, era como si algo se desbloqueara dentro de él, como si volviera a sentir, aunque no supiera qué hacer con eso. Una noche, después de una jornada intensa de reuniones y llamadas, llegó a su casa con el rostro tenso, como siempre. Pero esa noche, Luna estaba cantando cerca del jardín, sin darse cuenta de que él la observaba desde uno de los balcones. Cantaba una canción que había escrito ella misma. Hablaba de sueños guardados, de promesas al cielo, de una niña que quería volar pero no tenía alas. Y cuando Leonardo escuchó la letra, sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué me afecta tanto?, se preguntó, cerrando los ojos con fuerza. Él, que había crecido solo, sin padres amorosos, sin palabras bonitas, sin nadie que le enseñara lo que era amar, estaba empezando a sentir algo que no conocía: ternura, pero también miedo. Miedo a sentir, miedo a necesitar. Porque Leonardo del Valle no era un hombre que dejara entrar a nadie en su vida. Había perdido gente, había sido traicionado. Había aprendido que ser frío era la única forma de no sufrir, pero Luna, ella lo estaba quebrando poco a poco, y lo peor es que él sabía que no podía acercarse. ¿Cómo podía permitir que una simple empleada lo tocara de esa forma? ¿Qué dirían los demás? ¿Qué diría él mismo? Pero el corazón no entiende de rangos ni de lógica. Y así fue como una noche, movido por algo que no sabía explicar, bajó al jardín mientras Luna cantaba.
Ella, al verlo, se sobresaltó y dejó de cantar de inmediato. «No pares», dijo él serio con la voz baja. «Sigue». «Perdón, señor, pensé que no había nadie». «Por favor, canta, solo un poco más». Luna tragó saliva. Estaba nerviosa con las manos temblorosas. Nunca había cantado frente a alguien así, mucho menos al dueño de la casa. Pero algo en su mirada, en esa mirada que siempre fue dura, ahora parecía vacía, vacía y necesitada. Y cantó. Cantó con los ojos cerrados, con el alma abierta, con la voz temblorosa al principio y después segura, como si el universo entero la empujara a brillar. Leonardo no la interrumpió, no movió ni un músculo, y cuando terminó no dijo nada. Solo asintió con la cabeza y se fue, caminando despacio, como si cargara algo muy pesado en el pecho. Esa noche, Luna subió a su cuarto sin entender nada. Y Leonardo, encerrado en su habitación, miró su reflejo en el espejo, y por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeño. No por debilidad, sino por haber descubierto que todo el poder que tenía no valía nada frente a la pureza de una voz. Esa voz lo estaba sanando, pero también lo estaba exponiendo, y él no sabía si eso era bueno o peligroso. Después de aquella noche en el jardín, algo invisible, pero poderoso, comenzó a crecer entre ellos. No había caricias, ni palabras bonitas, ni promesas, pero el silencio lo decía todo. Leonardo, sin darse cuenta, comenzó a cambiar su rutina. Pasaba más tiempo en casa, se asomaba con frecuencia por los pasillos, se detenía a escuchar cualquier mínimo canto que saliera de la voz de Luna. Ya no era el hombre completamente frío que todos conocían, pero tampoco era alguien fácil de leer. Su forma de observarla era intensa, silenciosa, casi dolorosa, y Luna lo sentía. Aunque trataba de actuar con naturalidad, su corazón latía como un tambor cada vez que él estaba cerca. Sabía que algo estaba pasando, aunque él nunca le dijera una palabra fuera de lugar. Lo veía luchar contra sí mismo. Lo notaba incómodo, confundido, y a veces hasta más vulnerable de lo que él mismo permitía mostrar. Una tarde, mientras ella organizaba unos libros en la biblioteca, él entró sin hacer ruido. «¿Te gusta leer?», preguntó de repente. Luna se giró sorprendida. «Sí, mucho, pero no tengo muchos libros en casa, solo uno viejo que era de mi mamá», respondió sonriendo con nostalgia. «Escoge el que quieras de aquí. Puedes llevártelo cuando termines tu turno». Ella lo miró dudando. «¿De verdad?». «Claro, pero con una condición», dijo él acercándose un poco más, «que cuando lo termines me cuentes de qué trata». Ella bajó la mirada sonriendo tímidamente. «¿Y si no le gusta lo que le cuento? Entonces tendrás que cantar para compensarlo». Esa fue la primera vez que él bromeó con ella. Un instante breve, sencillo, pero que para Luna fue como un rayo de sol en un día nublado. Y para él fue la línea que jamás pensó que iba a cruzar. Porque a partir de ese momento empezaron a pasar cosas pequeñas pero intensas. Coincidían en el jardín. Él le preguntaba cosas personales, como si necesitara conocer cada rincón de su historia. Ella, al principio, contestaba con miedo, pero poco a poco se fue soltando, porque sentía que por alguna razón él la escuchaba como nadie más lo había hecho jamás. Pero también comenzaron los rumores. Los empleados de la mansión murmuraban a escondidas. Decían que el patrón se comportaba raro, que estaba demasiado pendiente de la nueva, que ella no era una simple trabajadora y que había algo más. Luna empezó a sentirse incómoda, no por vergüenza, sino por miedo a perder su empleo, o peor aún, a ilusionarse con alguien que jamás podría amar a alguien como ella. Y Leonardo lo notaba. Veía cómo ella evitaba sus miradas, cómo ya no cantaba con tanta libertad. Y eso lo dolía más de lo que podía admitir. Una noche decidió enfrentarla. La encontró en la terraza mirando las estrellas. «¿Por qué ya no cantas como antes?», preguntó directo, sin rodeos. «No sé, quizás ya no es apropiado», respondió sin mirarlo. «¿Te hice sentir incómoda?». «No, señor, solo que no quiero causarle problemas»,
La gente habla, y yo no quiero que usted se vea afectado por mi presencia. Leonardo se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo con una voz apenas audible: «No me importa lo que digan. Lo único que me importa es tu voz y lo que me hace sentir». Luna se giró lentamente. Sus ojos se encontraron, y en ese instante lo entendieron todo, sin decir una palabra. Había algo fuerte, real, pero también prohibido, difícil, doloroso. Y aunque ninguno de los dos lo confesó en voz alta, ambos sabían que ya no podían escapar de lo que estaban sintiendo. Aquel intercambio de miradas en la terraza marcó un antes y un después. Desde esa noche, algo cambió profundamente entre ellos. Ya no eran solo el patrón y la empleada. Ya no eran dos desconocidos que vivían en mundos opuestos. Ahora eran dos almas que se estaban buscando sin saber cómo encontrarse. Leonardo empezó a mostrarse más humano. No se volvió cálido de un día para otro. Eso habría sido imposible para alguien como él. Pero de repente empezó a preguntar por la abuela de Luna. Mandó medicamentos costosos a su casa sin decirle que eran de él. Le ofrecía llevarla personalmente a la ciudad si necesitaba algo. Y sobre todo, la escuchaba, como si su voz fuera la única melodía que le interesaba oír en todo el universo. Luna, por su parte, no sabía cómo manejar lo que estaba sintiendo. Cada vez que él se acercaba, su cuerpo se tensaba. Cada palabra, cada gesto amable, la desarmaba por dentro. Quería confiar, quería entregarse a eso que estaban haciendo, pero una vocecita dentro de ella le recordaba constantemente: «Tú no eres de su mundo». Y no solo lo pensaba ella. Uno de los empleados más antiguos de la mansión, el mayordomo Julián, un hombre rígido, tradicionalista, leal hasta los huesos a Leonardo, empezó a notar todo, y no le gustó ni un poco. «Señor, con todo el respeto, ¿cree que es prudente tanta cercanía con esa muchacha?», le dijo una tarde mientras le servía una copa de vino. «¿Y por qué no lo sería?», respondió Leonardo mirándolo fijo. «Es joven, de origen humilde, no tiene apellido. Usted sabe cómo son las cosas. La gente no tarda en hablar. ¿Y desde cuándo me importa lo que diga la gente?». «Desde nunca, señor. Pero usted no es un hombre común, y una relación así podría manchar su reputación, su imagen». Leonardo se quedó en silencio. Apretó los labios. Algo dentro de él se removió, porque, aunque no quería admitirlo, tenía razón. Él no vivía en un mundo donde el amor pudiera ser puro o sencillo. Todo estaba siempre bajo escrutinio, bajo reglas, bajo juicios. Esa misma noche, Leonardo comenzó a poner cierta distancia, no por falta de sentimientos, sino por miedo. Miedo a dañarla, miedo a arrastrarla a su mundo cruel, miedo a enamorarse aún más. Y Luna lo sintió de inmediato. Él ya no aparecía tanto. No pasaba por los pasillos como antes, no la buscaba en el jardín, no le preguntaba por sus canciones. Ella sintió que todo se había esfumado, que había sido solo una ilusión. Y dolía más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Una noche, cuando pensaba que ya no la escuchaba más, Luna volvió a cantar. Pero esta vez no fue una canción dulce, fue una canción triste, llena de despedida, llena de palabras que no se atrevía a decir en voz alta. Leonardo, desde su estudio, la escuchó. Cerró los ojos, sintió un nudo en la garganta y por primera vez en muchos años sintió ganas de llorar. «¿Qué estoy haciendo?», susurró, solo, con la copa de vino temblando en su mano. Porque aunque intentara alejarse, su corazón ya no era suyo. Se lo había llevado ella, con una voz, con una mirada, con una presencia que lo había vuelto a la vida. Pero ahora, ¿podría recuperarla? ¿O ya era demasiado tarde? Los días comenzaron a sentirse más fríos en la mansión, no por el clima, sino por el silencio que crecía entre Luna y Leonardo. Ya no había encuentros inesperados, ni conversaciones en la terraza, ni miradas que hablaban por sí solas. Luna, sin saber qué había hecho mal, se encerró en sí misma.
Su canto se volvió más escaso, sus sonrisas más tímidas. Sentía que estaba volviendo al lugar de donde nunca quiso salir, la invisibilidad, ese rincón donde nadie la veía, donde solo servía para limpiar, para obedecer, pero no para ser amada. Una noche, sentada sola en su pequeña habitación dentro de la mansión, con la mirada perdida y el corazón hecho pedazos, escribió una canción. No tenía melodía aún, pero las palabras fluían como si su alma la dictara. No me mires desde lejos. Si tu mirada ya fue mía, no me hables con silencio. Si tu voz un día me encendía. Era una canción de reclamo, pero también de dolor, de esas que nacen cuando el corazón ya no aguanta más. Y decidió cantarla. Esa misma noche, bajó al estudio que Leonardo había mandado construir para ella. Se encerró, tomó el micrófono y dejó que su alma explotara en cada verso. Cantó con lágrimas en los ojos, con rabia en la voz, con amor contenido en cada nota. Lo que no sabía era que Leonardo había entrado a la casa justo en ese momento. Subía las escaleras, cansado, cuando escuchó su voz, pero no era como antes. No era suave, era intensa, herida, poderosa. Se detuvo en seco, bajó lentamente, y cuando llegó a la puerta del estudio, no pudo evitar quedarse ahí, paralizado. La vio a través del vidrio, con los ojos cerrados, cantando como si se estuviera despidiendo de todo, de él, de ese sentimiento que había crecido sin permiso. Y fue ahí, justo en ese instante, cuando lo entendió todo. Él había huido por miedo, por orgullo, por protegerse, pero al hacerlo, la había herido a ella. La había dejado sola cuando más la necesitaba. Y ahora no sabía si todavía estaba a tiempo de remediarlo. Cuando Luna terminó de cantar, abrió los ojos y lo vio. Leonardo estaba parado al otro lado del vidrio, con la mirada clavada en ella. Por un momento pensó que iba a decirle algo, pero no lo hizo. Solo la miró, con los ojos brillando. Ella salió del estudio, sin saber qué esperar. «Perdón», dijo él con la voz rota, bajando la mirada por primera vez. «¿Perdón por qué?», preguntó ella, aunque en el fondo ya lo sabía. «Por alejarme, por callarme, por hacerte creer que no me importabas». Luna tragó saliva, sentía un nudo en la garganta. «¿Y por qué lo hiciste?». Leonardo levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de algo que nunca había mostrado: vulnerabilidad. «¡Wow! Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia realmente te atrapó. Pero dime, ¿tú qué habrías hecho en el lugar del protagonista? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal ahora mismo, porque tenemos muchas más historias como esta esperándote. Porque tengo miedo, porque nunca supe cómo amar, porque tú me haces sentir cosas que no sé controlar, y no quería arrastrarte a este mundo donde todo se compra, se juzga, donde todo duele». Luna lo miró en silencio. «Yo no te pedí nada, Leonardo», dijo firme pero suave. «Solo quería que me vieras, y por un momento pensé que lo habías hecho». Él dio un paso hacia ella, y luego otro, hasta que estuvo tan cerca que podía oler su perfume, tan simple, tan limpio, tan ella. «Te vi, Luna, desde el primer día, te escuché, y no pude dejar de hacerlo. Tú me devolviste algo que yo ya había enterrado, el corazón». El silencio se hizo eterno, hasta que él alzó la mano y, con torpeza, acarició su mejilla. «Dime que no es tarde». Luna cerró los ojos, y cuando los abrió, una lágrima se le escapó. «Todavía no», susurró, «pero no me hagas cantar para nadie más». Leonardo la abrazó, y en ese abrazo, todo el hielo que llevaba años cargando se derritió por completo. Pero lo que ellos no sabían es que no estaban solos. Julián, el mayordomo, había escuchado toda la conversación desde el pasillo, y al ver esa escena, su rostro se endureció. «Esto no puede continuar», murmuró entre dientes, porque lo que parecía ser el inicio de un amor verdadero también podía convertirse en el inicio de una guerra. Durante los siguientes días, algo hermoso comenzó a florecer entre Luna y Leonardo. Ya no había silencios fríos ni distancias incómodas.
Había charlas bajo el cielo, miradas cómplices en los pasillos y sobre todo canciones. Ella cantaba solo para él, y él la escuchaba como si cada nota fuera medicina para su alma. Leonardo, sin decirlo abiertamente, comenzó a hacer planes. Quería ayudarla a grabar un álbum, presentarla con productores, llevarla a escenarios donde el mundo pudiera escuchar la voz que le había cambiado la vida. Pero más allá de lo profesional, quería cuidarla, quería amarla, aunque aún no se atrevía a decirlo con todas sus letras. Por primera vez en su vida estaba dispuesto a abrir su corazón, pero no todos lo aceptaban con agrado. Julián, el mayordomo que había servido a la familia del Valle por más de 30 años, no podía soportarlo. Veía en Luna una amenaza, no solo al orden de la casa, sino al nombre, al legado, a todo lo que representaba la familia. Él había visto a Leonardo crecer como un muchacho duro, disciplinado, cerrado. Sabía que ese hombre no estaba hecho para amar, y mucho menos a una simple empleada. Y decidió intervenir. Una mañana, esperó a que Luna saliera sola al jardín y se le acercó con una mirada dura, helada. «Señorita Luna», dijo con tono firme, «necesitamos hablar». «Claro, Julián». «¿Ocurre algo?», preguntó ella con amabilidad, aunque con el pecho un poco apretado. «Sí, ocurre que usted se está metiendo donde no debe y está confundiendo las cosas». Luna frunció el ceño. «¿Disculpe?» «Usted es una empleada. No se olvide de eso. Puede que el señor Leonardo esté pasando por una etapa emocional, pero eso no le da derecho a aprovecharse de su vulnerabilidad». «Yo no me estoy aprovechando de nadie», respondió ella, sintiendo cómo su voz se quebraba un poco. «Escúcheme bien», dijo él acercándose más. «He visto muchas mujeres como usted, jóvenes, bonitas, humildes, que creen que pueden cambiar a un hombre como él, pero al final siempre salen lastimadas, y usted no será la excepción. ¿Por qué no se retira antes de que eso pase?» Luna sintió un golpe en el pecho, no porque creyera en sus palabras, sino porque, en el fondo, ese miedo ya vivía dentro de ella. «No vine a esta casa a enamorar a nadie», respondió con firmeza. «Vine a trabajar. Si él se acercó a mí, fue porque algo sintió, y eso no es culpa mía». «Eso lo veremos», dijo Julián, y se marchó con paso firme. Esa misma tarde, el mayordomo entró al despacho de Leonardo con una expresión de falsa preocupación. «Señor, lamento decirle que la señorita Luna ha sido vista revisando documentos personales en la biblioteca. Dicen que preguntó por su agenda privada». Leonardo levantó la cabeza, confundido. «¿Quién dice eso?» «Uno de los jardineros lo comentó. Yo mismo vi a la muchacha muy interesada en lo que usted hacía. Creo que tiene intenciones poco claras». Leonardo frunció el ceño. Había algo que no le cerraba. Luna jamás había mostrado curiosidad por su vida personal o sus negocios, pero el veneno ya estaba echado. «Déjalo ahí, Julián. Yo me encargo». El mayordomo sonrió levemente al salir del despacho. Su plan estaba funcionando. Esa noche, cuando Leonardo encontró a Luna en el corredor, no fue con la misma calidez de siempre. «¿Por qué preguntaste por mi agenda?», le soltó de golpe. «¿Qué? Yo nunca hice eso», respondió sorprendida. «Entonces, ¿por qué hay gente diciendo que te vieron revisando mis cosas? No sé quién podría inventar algo así, pero yo jamás haría algo para dañarte». Leonardo la miró con el ceño fruncido. No sabía si creerle, o quizás no quería volver a confiar por miedo a salir herido. «No quiero problemas, Luna. No me obligues a dudar de ti», dijo antes de girarse y marcharse sin escuchar su respuesta. Luna se quedó ahí sola, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué me duele tanto esto? Si ni siquiera me ha dicho que me ama», pensó, sintiendo que el mundo se le caía encima. Y esa noche no cantó, ni una sola nota, porque cuando el amor empieza a doler, el alma se queda muda. Después de aquel malentendido, la atmósfera en la mansión cambió por completo. Luna volvió a su rutina de antes, pero ya no era la misma. Caminaba en silencio, evitaba los pasillos principales, hablaba solo lo necesario.
Su voz, esa que había llenado cada rincón de la casa, desapareció como un suspiro que el viento se llevó. Y Leonardo, aunque intentaba convencerse de que todo estaba bajo control, sentía una ausencia en el pecho que lo estaba volviendo loco. Cada noche esperaba escucharla cantar, pero el silencio se repetía una y otra vez, como un castigo, como un eco vacío. Y entonces se dio cuenta, extrañaba su voz, pero más aún extrañaba a ella. Sus gestos, su risa tímida, su forma de mirar el mundo con esperanza, incluso estando rodeada de lujo que no le pertenecía. Pero el veneno que Julián había dejado en su mente seguía allí, dando vueltas, preguntándole si todo había sido un juego para escalar, para acercarse a su fortuna. Una parte de él sabía que no era cierto, pero otra parte, esa que había sido traicionada en el pasado, tenía miedo. Una noche, incapaz de soportar más la confusión, decidió enfrentarla. Quería escuchar la verdad desde su propia boca. Quería mirarla a los ojos y saber si todo lo que había sentido era real. La encontró en el jardín, sentada sola, abrazando sus piernas bajo una luna llena que parecía tan triste como ella. «Necesito hablar contigo», dijo él, con voz firme pero cargada de tensión. Luna levantó la mirada. Sus ojos estaban apagados, como si ya no esperaran nada. «No sé si queda algo que decir, señor Leonardo. Si queda, mucho, pero necesito que seas honesta conmigo. Siempre lo fui. ¿Nunca tuviste otras intenciones conmigo?» Ella lo miró con una mezcla de dolor y decepción. «¿De verdad sigues creyendo eso?» Leonardo bajó la cabeza. No pudo sostenerle la mirada. «Perdón, solo tenía que preguntarlo». «Pues escúchame bien, porque no pienso repetirlo», dijo ella poniéndose de pie con los ojos llenos de lágrimas. «Yo no vine aquí a buscar amor. Vine porque necesitaba un trabajo, porque mi abuela está enferma y yo no tenía cómo ayudarla. Vine aquí con miedo, con humildad y un sueño guardado. Y sí, cuando tú apareciste en mi vida, también me asusté, porque jamás pensé que alguien como tú pudiera mirar a alguien como yo». «Luna». «No», interrumpió ella con la voz quebrada. «Yo no fui la que se acercó, fuiste tú. Tú me buscaste, tú me abriste una puerta y luego la cerraste en mi cara cuando más vulnerable estaba. Yo sí me enamoré, Leonardo, y lo hice con miedo, porque sabía que eras un hombre complicado, herido, desconfiado, pero aún así te abrí mi corazón, y ahora vienes a preguntarme si tenía otras intenciones». Leonardo la escuchaba sin moverse. Cada palabra era como un puñal directo al alma. «Yo no quiero tu dinero», continuó ella con la voz más baja, más herida, «ni tu apellido. Solo quería que me escucharas, que me creyeras, que me sintieras, como aquella noche en el jardín. ¿Te acuerdas? Esa fue la primera vez que te mostraste humano. Y yo me enamoré de ese hombre, no del millonario, no del patrón, de ese hombre». El silencio fue absoluto. Solo el sonido del viento y el temblor en el pecho de ambos. Leonardo dio un paso hacia ella, pero Luna retrocedió. «No me toques, no si aún dudas de mí». «No dudo de ti», dijo él al fin con la voz rota. «Dudo de mí, dudo de si soy capaz de hacerte feliz, de si puedo protegerte de este mundo cruel». «Ya no quiero protección», susurró ella con lágrimas corriendo por su rostro. «Quiero amor, quiero verdad. Y si tú no puedes darme eso, entonces déjame ir». Él no dijo nada. Se quedó parado ahí, como una estatua herida, viéndola marcharse, sintiendo que con cada paso que ella daba lejos de él, también se le iba la única persona que había tocado su alma de verdad. Y en ese momento entendió algo doloroso. A veces no basta con sentir amor. Hay que tener el valor de luchar por él. Y él aún no lo tenía. Luna dejó la mansión aquella misma noche, no empacó mucho, solo lo necesario, no dijo adiós, no pidió nada, salió con la cabeza en alto, el alma rota, y una canción ahogada en el pecho que jamás llegó a cantar. Volvió con su abuela, en la misma casita de siempre, rodeada de paredes descascaradas, de fotos viejas y del silencio. Pero esta vez el silencio dolía más, porque extrañaba su voz. Sí,
pero también extrañaba lo que sentía cuando él la escuchaba. Esa sensación de ser vista, valorada, amada, aunque fuera por un instante. Pasaron los días. Leonardo no comía, no dormía. La mansión, aunque enorme, se había vuelto más pequeña sin su presencia. El estudio seguía ahí, intacto, con su aroma impregnado en el aire. La taza de té que solía tomar en la cocina aún estaba en su sitio, pero ella ya no estaba, y eso lo estaba volviendo loco. Julián, al notar el estado en el que se encontraba su patrón, se permitió hablar nuevamente. «Señor, si me permite decirlo, quizás fue lo mejor». Leonardo lo miró con frialdad. «¿Lo mejor para quién?» «Para usted. Esa muchacha no era de su clase. Hubiera arruinado su nombre, su vida. ¿Y tú quién eres para decidir eso?» «Soy alguien que lo ha cuidado durante toda su vida, que ha estado aquí cuando todos se iban. Solo intento protegerlo». «¿Y qué hiciste? ¿La acusaste de algo que no hizo?», preguntó, levantándose lentamente de su silla. Julián tragó saliva, no respondió. «Y si fue así», dijo finalmente con la voz baja, «usted no sabe lo que estaba arriesgando». «Lo que estaba arriesgando era lo único real que tenía», dijo Leonardo, acercándose con el rostro endurecido. «Tú me enseñaste a ser duro, a no confiar, a vivir en silencio. Pero ¿sabes qué, Julián? Estoy harto de eso, de vivir con miedo, de ahogar lo que siento». Y esa noche, sin pensarlo más, tomó las llaves de su auto y salió a buscarla. No llamó, no avisó, solo fue. Conducía como si el alma se le fuera en cada kilómetro. Su cabeza iba llena de recuerdos, de errores, de todas las cosas que nunca se atrevió a decirle. Y su corazón latía con fuerza, con urgencia. Al llegar vio la pequeña casa, sencilla, humilde, con una luz tenue saliendo de una ventana. Tocó la puerta sin pensar en el orgullo, sin pensar en el qué dirán. Fue la abuela quien abrió. Lo reconoció de inmediato. «¿Usted es?» «Leonardo del Valle. Vengo a ver a Luna, por favor». La señora lo miró en silencio, con cierta dureza en la mirada. Luego, sin decir palabra, lo dejó pasar. Luna estaba en su cuarto, acostada, abrazando su guitarra como si fuera lo único que la mantenía en pie. Al verlo entrar, su corazón se paralizó. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó levantándose de golpe. «Vine a pedirte perdón. Ya lo hiciste antes. ¿Y de qué sirvió?» «Esta vez vengo a hacer algo más», dijo él, dando un paso hacia ella. «Vengo a decirte que no quiero seguir viviendo sin ti». Luna lo miró incrédula. «¿Y qué vas a hacer cuando la gente empiece a hablar? Cuando tus socios, tus amigos, tu mundo te dé la espalda por estar con una como yo?» «No me importa». «Claro que te importa. Toda tu vida has vivido bajo reglas, bajo miedo. No vas a cambiar de la noche a la mañana». «No», dijo él firme, «pero quiero intentarlo. Contigo, con tu voz, con tu luz. Estoy cansado de esconder lo que siento. Y si tengo que enfrentar al mundo entero para estar contigo, lo haré». Luna sintió que las piernas le temblaban. «¿Y si me vuelvo un peso para ti? ¿Y si esto no funciona? Entonces fracasamos juntos, pero al menos lo intentamos». Silencio. Luna dio un paso, luego otro. Y cuando estuvo frente a él, le puso la mano en el pecho. «Tu corazón está latiendo fuerte». «Porque está en casa», dijo él tomando su mano. Se abrazaron. No fue un abrazo de película, fue real, humano, con lágrimas, con dolor, con todo lo que no se dijeron antes. Y por primera vez, Luna volvió a cantar. No con la voz perfecta de siempre, sino con el alma abierta, y Leonardo lloró, porque entendió que ese sonido, esa mujer, ese amor, eran todo lo que necesitaba para volver a empezar. Después de aquella noche en la pequeña casa donde todo se dijo sin máscaras, donde por fin los corazones hablaron sin miedo, algo dentro de ellos cambió para siempre. Leonardo del Valle, el hombre que toda su vida fue símbolo de poder, frialdad y distancia, comenzó a caminar con pasos nuevos, pasos que temblaban, sí, pero que ahora iban hacia adelante, guiados por algo que jamás había entendido antes: el amor. Regresaron juntos a la mansión, pero ya no como empleada y patrón.
Volvieron como dos personas que, a pesar de sus diferencias, habían decidido luchar por lo que sentían. Leonardo reunió a todo su personal y frente a ellos, con la voz firme y el pecho en alto, presentó a Luna como algo más que una cantante. «Ella no es solo mi protegida», dijo. «Es la mujer que me enseñó a vivir». Hubo miradas incómodas, murmullos. Julián, el mayordomo, bajó la cabeza sin decir palabra. Sabía que había perdido, y en el fondo entendía que el amor que había nacido entre ellos era tan fuerte que ni la mentira pudo con él. Poco después, Leonardo cumplió su promesa. Invirtió todo lo necesario para que Luna grabara su primer álbum, pero sin presionarla, sin robarle su esencia. Dejó que ella eligiera sus letras, sus melodías, su ritmo. Y Luna brilló, no porque alguien la fabricara, sino porque su voz, ahora libre, voló como nunca antes. Su primer sencillo se volvió viral, no por escándalos, no por campañas, sino por el alma que transmitía en cada nota. En cada entrevista, cuando le preguntaban por su historia, ella solo respondía: «Todo comenzó cuando alguien en medio del silencio me escuchó de verdad». Un año después, en un evento benéfico, Luna cantó frente a miles de personas. Leonardo estaba entre el público, de pie, con los ojos brillando de emoción. Cuando ella terminó su canción más íntima, aquella que escribió aquella noche en la mansión, frente al dolor, al miedo y al amor, bajó del escenario, caminó directo hacia él y le tomó la mano frente a todos. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. «Gracias por enseñarme a amar», respondió él. Tiempo después, se casaron en una ceremonia íntima, sencilla, en el mismo jardín donde ella cantó por primera vez para él. No hubo lujos exagerados, no hubo prensa. Solo estuvieron las personas que de verdad importaban, su abuela, algunos amigos y las estrellas, que esa noche parecían brillar con más fuerza. Durante el brindis, Leonardo levantó su copa y dijo: «Yo tenía todo, dinero, poder, respeto, pero no tenía paz, no tenía alma, hasta que escuché una voz que me despertó, que me salvó, que me devolvió la vida, y esa voz hoy es mi esposa». Luna lloró, todos lloraron, porque esa historia no fue un cuento de hadas perfecto, fue real, llena de dolor, de barreras, de errores, pero sobre todo llena de amor verdadero. Y así Luna, la joven pobre con una voz mágica, y Leonardo, el millonario frío que no sabía amar, demostraron que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, ni el miedo, ni el pasado, ni el mundo entero puede evitarlo. Porque cuando el amor es real, siempre encuentra la forma de cantar. Y así termina esta historia. O tal vez no. La próxima podría ser aún más intensa, más sorprendente, y no te la puedes perder. Así que antes de salir, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en verla. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te emocionó más? Te leo aquí abajo.